Buenos días, mi nombre es Lucas Mudrovici, soy licenciado kinesiólogo fisiatra y osteópata. Hoy vamos a hablar de neuralgias del miembro inferior. Está muy relacionado con el video que hicimos de lumbalgias, así que vamos a extender un poquito más los conceptos y profundizar un poco más. Las neuralgias pueden ser una ciatalgia o una cruralgia. ¿Sí? La ciatalgia generalmente es una sintomatología que se da en la cara posterior de la pierna, puede comenzar en la cintura, en la columna lumbar, y puede extenderse hasta mitad de la rodilla o hasta la planta del pie. Una cruralgia es cuando uno siente más una sintomatología en la cara anterior del muslo, o puede ser lateral, medial, no es específicamente, pero es bien sobre la parte más anterior. Estos síntomas pueden ser un dolor un ardor, un dolor más eléctrico, ¿sí? Puede acompañarse de falta de fuerza, puede acompañarse de adormecimiento, ¿sí? Son todos síntomas que, de acuerdo a la gravedad, si tiene que ver con una discopatía, con una protusión o con una hernia, la gravedad de todo esto puede generar que sea más dolor, más anestesia o parestesia o paresia o demás. Por eso tiene que ver mucho con las causas, que pueden ser varias, ¿sí? Las causas pueden ser mecánicas. Vamos a volver al mismo concepto de hipomovilidad e hipermovilidad que hablamos en el video de lumbalgia, cuando dijimos que si un sector de la columna no se mueve, otro sector va a generar un aumento de movilidad, va a estar sobre solicitado y va a generar dolor, ¿sí? Entonces recordamos que el dolor no era, la causa no era propiamente por el dolor, no teníamos dolor, sino que venía de otro sector de la columna o otro sector también que venga de la parte visceral o la parte muscular o de otro lugar. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar un poquito es de los bloqueos, generalmente de la charnera torocolumbar, entre la última dorsal y la primer lumbar, que puede tener muchos orígenes, ¿sí? Puede ser, por un lado, por ahí un espasmo o falta de movilidad en el diafragma, en los psoas, que recordemos que es musculatura que conecta toda la columna lumbar con la pierna. Si nosotros estamos mucho tiempo sentados, estamos ahora mucho con la computadora, trabajando desde casa, en el escritorio y demás, esa musculatura está todo el tiempo cortada. Entonces eso puede generar un bloqueo en toda esta zona, repercutiendo en que la zona de más abajo, entre el sacro y la última lumbar, esté trabajando de más, ¿sí? Está sobre solicitada. Recordemos que también puede tener, bueno, después lo vamos a ver, pero puede tener una causa también visceral. Si nosotros teníamos un colon irritable, que también puede bloquear toda la parte esta entre la parte dorsal baja y digamos, las primeras lumbares, eso también va a generar una sobresolicitud en la parte inferior de las lumbares. Ahora, si yo por ejemplo tengo una falta de movilidad en los ilíacos o en el sacro, va a ser lo mismo. Va a generar una hipomovilidad acá y en las lumbares altas va a generar una hipermovilidad, generando también dolor y demás. Y esto lo podemos relacionar directamente con el tema de protusiones y hernias de disco, ¿sí? Si yo tengo una zona que está moviéndose de más, está sobre solicitada todo el tiempo, eso a la larga y con el tiempo puede generar que se rompa la periferia del disco, ¿sí? Lo que acá vamos a recrear y vemos un poquito una hernia de disco. Si nosotros tenemos entre un cuerpo vertebral y otro cuerpo vertebral una almohadita en el medio que es el disco, y si yo estoy todo el tiempo generando un aumento de inmovilidad en esa zona, si yo estoy mal sentado digamos, durante muchas horas durante el día, el disco va a sostener todo el contenido y va a generar que salga el contenido del disco y va a apretar una de las raíces, ¿sí? En el agujero de conjunción, en esta zona. Eso va a generar una sintomatología en la pierna. Entonces, es un concepto que es recontra importante en esto de la hipomovilidad, hipermovilidad. Si yo tengo una hernia que me genera mucho dolor, bueno, trabajemos primero otras zonas del cuerpo, ¿sí? Vamos a trabajar lo que no se mueve. Recordemos que esto puede ser no el origen
sino la causa puede estar en otro lugar. Entonces vamos a buscar primero la causa primaria, restablecer un poco el equilibrio de la movilidad en toda la columna, en la parte visceral también, y dejemos a lo último la hernia a ver si hay que trabajarla manualmente específicamente en esa zona. Eso es un concepto de nosotros en la osteopatía que lo trabajamos mucho y lo tenemos sumamente en cuenta. Las rectificaciones, si yo veo de perfil la columna, ¿sí? Supongamos que esta es la parte posterior y esta es la parte anterior, tiene una curvatura que es normal, es fisiológica, ¿sí? Es una lordosis lumbar. ¿Qué pasa si yo tengo la columna recta? Pierdo esta curvatura y se pone recta. La gravedad, ¿sí? Va a caer directamente en el disco. Con el correr del tiempo, los años y demás, ese disco se va a achicar, se va a deshidratar. Se puede romper el margen posterior y generar estas protusiones, hernias de disco y demás, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de protusiones, hernias, es que primero se rompe, imagínense esto de una almohadilla que la parte posterior se empieza a romper un poquitito, es una protusión leve, se rompe un poco más, es una protusión un poco más grande. Si el contenido del disco ya sale, ¿sí?, de esa almohadilla, y se mete en el canal medular y empieza como a presionar algún nervio, ya es una hernia, ¿sí? Por eso hay diferentes tipos de hernia y de diferente localización de la hernia. Puede ser medial, puede ser lateral, y de acuerdo a eso va a generar sintomatología diferente, para que uno tenga idea. Dijimos que la rectificación, si recibe la carga en el disco y yo le sumo estar todo el tiempo sentado, le sumo empezar a hacer ejercicios en flexión, levantar peso, torsiones, rotaciones, eso va a lesionar el disco. Por eso es sumamente importante ver por qué está rectificada esa columna. ¿Es por un tema muscular? ¿Es porque hay una tensión en los psoas, una tensión en los psoas y los paravertebrales? ¿Hay una disfunción a nivel visceral? ¿Hay un bloqueo a nivel diafragmático? Bueno, son muchas cosas a tener en cuenta y hay que evaluar todo. Bueno, la sobrecarga dijimos y los usos y también traumatismos. Si yo tuve una caída y el sacro me quedó mal posicionado, o un ilíaco, tengo una disfunción a nivel del ciego o del colon ascendente y el ilíaco acompaña esa disfunción, eso va a predisponer a que la pelvis no se mueva bien. Si no se mueve bien, bueno, después va a generar trastornos a lo largo del tiempo en esto de hipo e hipermovilidad y zonas que van a sufrir esa falta de movilidad, ¿sí? De la parte visceral, lo que a mí me interesa es que yo tengo mucho en cuenta, son dos ejemplos que yo puse acá, uno hablando de riñón y otro hablando de hígado. Los riñones para mí son sumamente importantes, chequear esa movilidad, porque tiene que ver mucho con el pasaje. Imagínense en la columna que los riñones van a estar entre la última costilla y la primera y segunda lumbar, ¿sí? Entonces, de ahí se genera todo el ramillete de nervios que va a ir a la pierna. Si yo tengo una disfunción, una falta de movilidad en esa zona, va a afectar el plexo lumbar, y el plexo lumbar, lumbosacro, va a afectar todo el ramillete de nervios que va hacia abajo, ¿sí? O sea que es sumamente importante evaluarlo, chequearlo y trabajarlo. Ya lo dijimos que en la medicina china tiene que ver mucho era la batería del cuerpo, y tiene que ver mucho con la parte emocional. Todo lo que sea miedos, todo lo que sea agotamiento de situaciones mantenidas en el tiempo, ¿sí? Por eso muchas lumbalgias tienen que ver relacionadas con estrés, y de hecho muchas lumbalgias a veces se dan cuando uno se va a vacaciones, el primero o segundo día se queda duro. ¿Por qué se quedó duro? Uno mantiene el estrés durante mucho tiempo y cuando se relaja, el cuerpo nos da esa señal para decir, bueno, acá hay algo que tenemos que solucionar y trabajar. Así que eso es importante. Y el hígado, lo importante es que imagínense que el hígado lo tenemos del lado derecho y recibe toda la sangre venosa de la pelvis, ¿sí? Por el sistema porta. Si el hígado está congestionado y no puede recibir eso, no puede trabajar, digamos, bien, va a generar una congestión venosa y va a apretar raíces, ¿sí? Del lado izquierdo. Generalmente están muy relacionados con ciatalgias del lado izquierdo. Por eso es algo que también nosotros evaluamos mucho y trabajamos. Y están íntimamente relacionados el hígado con el riñón también, ya desde la medicina china. O sea que también son dos ejemplos. Hay un montón de disfunciones viscerales, pero citamos dos que son los más importantes.
Después, el atrapamiento del nervio ciático. Si yo tengo una hernia en esta zona, ya el origen, digamos, de la raíz nerviosa, ¿sí? Ya ahí me está generando una compresión en la salida del nervio. Entonces, puede ser en el agujero de conjunción, que es esta zona, que es un espacio entre una vértebra y otra, donde sale la raíz. Puede ser en la misma pelvis también, que sale por acá, ¿sí? Por la escotadura ciática. Y acá hay un montón de músculos que están están muy relacionados con todo esto. Los rotadores externos de cadera, ¿sí? El suelo pélvico, los isquiotibiales que también van hasta acá. Si yo tengo tensión en toda esta zona, también puede afectar en el pasaje del nervio, ¿sí? Más en el miembro inferior puede ser isquiotibiales, pueden ser gemelos, puede ser tensión en la rodilla. Pero bueno, por eso, chequear todo el recorrido del nervio para darle esa flexibilidad al nervio para que se mueva. Pues si está apretado, eso puede generar toda esta sintomatología bastante complicada. Y otro dato que también es importante es que el nervio ciático lleva fibras neurovegetativas que pertenecen al sistema autónomo. El sistema autónomo es todo lo que uno no controla generalmente, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Entonces, cuando yo tengo un miembro inferior por ahí que viene acompañado de, aparte de toda esta sensación por ahí de falta de fuerza, de falta de sensibilidad, pero tiene por ahí alteraciones en la piel, en las uñas, cambio de temperatura, edema, también trabajemos el nervio ciático, porque es algo que por ahí no se tiene tanto en cuenta y no tiene tanta relación y es muy importante. De hecho, se ve mucho en el consultorio y los resultados son muy buenos. Los estudios, yo también quería hacer una aclaración. A mí me parece que es espectacular ver resonancias, ver espinogramas y demás, pero no es concluyente. Yo creo que es importante también, al margen de que venga una persona y me diga, bueno, yo tengo una hernia de disco, bueno, está bien, tengámoslo en cuenta, pero quiero ver la clínica, quiero ver cómo se mueve esa columna, quiero ver la movilidad en la pelvis, la movilidad en la columna lumbar, en su diafragma, cómo si están trabajando bien sus órganos, cómo son sus digestiones, ¿sí? Porque, uno lo ve todo el tiempo, hay estudios que están muy complicados, con discopatías muy severas, y el paciente no tiene tanta sintomatología, y al revés. Pacientes que vienen al consultorio y que uno ve los estudios de resonancia, espirograma, están bien, por ahí tienen una pequeña protusión muy leve y tienen una sintomatología sumamente complicada. Entonces, es un dato más a tener en cuenta, pero no es concluyente, no podemos basarnos solamente en un estudio, ¿sí? Eso para que lo pensemos. Bueno, desde la osteopatía nosotros lo que vamos a hacer es, ya lo dijimos, evaluar al paciente, chequear la movilidad. Nosotros leemos mucho con nuestras manos, tenemos que ver los tejidos cómo están, si están fibrosados, si se mueven bien. Son técnicas manuales y por eso es interesante, aparte de los estudios, aparte de lo que nos cuenta el paciente, lo que nosotros sentimos con las manos. Así que bueno, es sumamente importante chequear todos los tejidos a nivel de columna, a nivel de la parte visceral, ¿sí? Eso es importante y a nivel práctico tiene que ver mucho todo lo que ya hablamos con el video de lumbalgias, tratar de hacer los ejercicios de movilidad de la columna lumbar, de movilidad del sacro, de los ilíacos, elongaciones de toda la parte de piramidales, de glúteos, isquiotibiales. Es un poco todo lo mismo, se le puede sumar un montón de cosas y me parece que también está muy bueno que cuando uno ya tiene una sintomatología más leve, no tiene tanto dolor, empezar a hacer algo de yoga, empezar a meditar, es recontra importante para mantener la columna, ¿sí? Evitar obviamente posturas o ejercicios que generen dolor, eso no, pero uno sabrá hasta dónde hacer los ejercicios, pero es sumamente importante flexibilizar la columna, ¿sí? Y globalmente, por eso es necesario tener un buen profe y una buena persona a la cual uno tenga empatía para poder trabajar todo esto, ¿sí? Cualquier duda, consulta o algo me pueden escribir por Facebook, por Instagram o por el canal de YouTube y bueno, si quieren proponer algún tema en particular me lo pueden hacer, ¿eh? Gracias.